Democracia para Dummies, política sin enredos, elecciones sin rollo y democracia explicada fácil, porque si no entiendes el juego, otros lo juegan por ti. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Democracia para Dummies. El día de hoy nos encontramos con Alejandro Abante. Bienvenido, Alejandro. Alejandro es magistrado electoral de la Sala Regional Toluca del Poder Judicial de la Federación y además está compitiendo para ser nuevamente magistrado de esa misma sala. Alejandro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Paco. Gracias a ti por la invitación y a tu auditorio. Un saludo. Muy bien, Alejandro. Para comenzar esta entrevista te vamos a pedir que nos digas, por favor, ¿cuál es tu mejor recuerdo de la infancia? Yo creo que los tiempos que pasé en la playa, la verdad es que disfruto muchísimo el mar hasta el día de hoy. Incluso me casé en la playa. Disfruto muchísimo el estar en el mar. Y quizá los recuerdos más grandes que tengo es estar jugando con mi padre y con mis hermanos y mi madre a tomar bolitas de arena y darle de comer al mar. Entonces, pasar tiempo muy agradable en el mar. Muy bien. Ahora vamos a ver si hiciste tu tarea, Alejandro. Te pedimos que dibujaras algo relacionado con ese recuerdo. Así ¿Nos los es. podrías mostrar, por Sí, favor? sí, claro, por supuesto. Antes de señalar que esto explicará perfectamente por qué estoy compitiendo para ser juez y no ser un artista, ¿no? Claramente, bueno, aquí está mi dibujo con un ave que parece más bien dinosaurio, ¿verdad? Pero, pues ciertamente son algunos recuerdos que tienen que ver con el mar que al día de hoy disfruto muchísimo. Muy bien. Te agradecemos mucho y sobre todo te reconocemos que hayas hecho la tarea. Muy bien. Ahora vamos a pasar un poco a la parte profesional. Nos gustaría que nos dijeras cuál fue tu primer trabajo y qué fue lo más difícil que te tocó vivir ahí en ese trabajo. Mira, yo ingresé desde que tenía 18 años al Tribunal Electoral, precisamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial ha sido mi patrón siempre, ¿no? Y quizá el reto más grande fue que mi generación justo se insertó entre una generación de titulares y de secretarios y todo que eran muy estrictos, que eran muy incluso cerrados en sus opiniones, pero que además tenían una grave reticencia a la cuestión tecnológica. Entonces, insertarme en ese momento cuando yo venía propiamente de estudiar ya con un tema de inercia tecnológica, de pronto fue un tanto cuanto difícil. Pero a la vez creo que ese fue uno de los primeros momentos de transformación que viví. Ese reto lo convertí en un área de oportunidad bien importante porque justamente a partir de enseñarle a estas generaciones lo que implicaba utilizar la informática y utilizar todas las herramientas tecnológicas que teníamos, me ayudó muchísimo y de pronto pues me convertí ahí en el cuasi informático de la oficina. Claro, entonces cuando llegaste al tribunal, ¿todavía usaban máquinas de escribir para hacer los proyectos, para ese tipo de cuestiones? Ya no usábamos máquinas de escribir, ya usábamos unas cosas espantosas que se llamaban terminales tontas, que eran una terminal que estaba conectada a un sistema en general. Cada que escribías una teclita sonaba un pitido. O sea, entrabas a la oficina y decía por todos lados porque cada que pisabas una tecla se oía el ruidito. Entonces, por ejemplo, si querías copiar un archivo, ya no digamos mandar un mail, ¿no? Si querías copiar un archivo, tenías que tomar un disco de estos de 3,5 que ya ahora se usan hasta de portavasos, los he visto ya que los venden de portavasos. Bajar al área de sistemas, te lo copiaban el archivo a la red y entonces lo podías subir. Nada de que centrar, ¿no? Tenías que poner Control Shift F4 y Control Shift F3 y todo. No, era todo un verdadero tema utilizar estas terminales WISE, se llamaban. Y tu reto fue precisamente esa transición de esas máquinas allá a las computadoras, digamos, más como las conocemos hoy en día, ¿cierto? Fíjate que me tocó vivir una experiencia muy padre. En aquel momento, en el tribunal, te estoy hablando de 1998, teníamos una generación de magistradas y magistrados electorales buenísima. Eran hombres brillantes y mujeres, y la magistrada Navarro era brillante, pero hacían todo a la antigüita. Entonces, de pronto, tu jefe te decía, resolvimos un asunto hace 2 semanas relacionado con un acto anticipado de campaña. Era un asunto del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y se resolvió por mayoría de votos, ¿no? Entonces, búsquenle. ¿Y sabes dónde buscábamos estos precedentes? En los libros. Nos íbamos a libros que literalmente tenían empastados todos los proyectos. Íbamos uno por uno buscando, no, este no, este tampoco, ¿no?
Y entonces no teníamos ningún sistema que nos ayudara a facilitar este sistema de precedentes. Entonces, lo primero que yo le dije a mi jefe fue, oiga, magistrado, yo creo que podemos agilizar mucho esto, ¿no? Si utilizamos un sistema de búsqueda, en fin. Y me la compró. En aquel momento mi jefe me la compró Eloy Fuentes y empezamos a desarrollar lo que hoy es la intranet del Tribunal Electoral. O sea, el sistema de búsqueda de proyectos de resolución. Yo comandé el equipo que digitalizó todas las sentencias del tribunal de 1996 al año 2001. Por cierto, me tocó trabajar con varias compañeras y compañeros entrañables, pero llegamos y obtuvimos un resultado que hoy es pues, el motor de búsqueda de precedentes de la sala. Sí, y de hecho ese motor de búsqueda es muy útil. Yo he tenido la oportunidad de usarlo y la verdad es que incluso poniendo palabras clave o tal cual el número de expediente, te arroja ya directamente esa sentencia, esa resolución. Y bueno, no, o sea, hoy en día no me puedo imaginar cómo hubiera sido estar buscando en los libros en vez de ir solamente ya a la computadora y poner estos datos, ¿no? Inviable. Por ejemplo, en una ocasión mi jefe estaba buscando una jurisprudencia y me dice, yo en aquel momento ya utilizaba los discos del JIUS, ¿no? Eran unos discos viejísimos, eran unos CDs que en donde estaba la jurisprudencia de la corte, pero los tenías que tener instalados en tu computadora y usar el disco y todo. Pero podías buscar en las diferentes épocas los criterios, ¿no? Nada de eso existía en el tribunal. Cuando pedías una jurisprudencia tenías que irte un libraco, ¿no? Donde ibas revisando hoja por hoja y pues, lo encontrabas, ¿no? Y en aquel momento le dije al magistrado, oiga, ¿por qué no hacemos un solo documento donde estén compiladas todas las jurisprudencias que hasta el día de hoy ha sacado el tribunal? Y también mi jefe me dijo, bueno, suena bien, y sacamos esa compilación de jurisprudencia. Por ahí debe estar extraviada, pero la primera compilación de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal viene con un agradecimiento para mí, porque en aquel momento yo no era secretario, no estaba titulado, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pero ahí viene, orgullosamente viene mi nombre, ahí en la primera compilación de jurisprudencia de la Sala. No, qué gratificante debe ser eso, ¿no? Ahora, Alejandro, cuéntanos por favor, actualmente como magistrado de la Sala Regional Toluca, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus funciones? ¿Qué hace un magistrado electoral en esa sala? Bueno, mira, resultaría como obvio el decir que resolvemos controversias o que resolvemos expedientes, pero en realidad creo que lo más interesante es sobre qué temáticas conocemos nosotros. Entonces, el Tribunal Electoral tiene como dos instancias muy claras, las salas regionales y la sala superior. Como sus propios nombres se pueden entender, las salas regionales están delimitadas a una región. En el caso particular de la mía, involucra a 4 estados, Colima, el Estado de México, Michoacán y Querétaro. Así hay otras 4 regiones en el país. Entonces, cada una de nosotros conocemos de los problemas electorales que provienen de esas entidades y de esa circunscripción. Entonces, en principio, todos los conflictos electorales que son a nivel federal vienen a la sala regional y nosotros conocemos de esas impugnaciones. Pero como tú sabes, también hay elecciones en los estados. Y los estados tienen su propio tribunal electoral. Entonces, el tribunal electoral de cada estado conoce primero de los juicios de ese estado y después nosotros tenemos oportunidad, si así lo plantean las partes, de controvertir o de analizar las controversias de esas elecciones. Entonces tenemos como esta doble competencia. Una, de las elecciones federales, diputados federales y senadores, y de las elecciones locales, ayuntamientos y diputados en segunda instancia. Todo lo que no te he dicho está reservado a la sala superior. Por ejemplo, si un asunto es de gobernador, quien conoce directamente es la sala superior. Si es del la jefa de gobierno de la Ciudad de México, conoce directamente la sala superior. Si son diputados de representación proporcional, conoce la sala superior, ¿no? Claro. Entonces, digamos, podríamos decir que las salas regionales es la primera instancia en materia federal, pero si se trata de un asunto que viene desde los tribunales locales, se vuelve una especie de segunda instancia. Es correcto. Tal cual como lo acabas de decir, nosotros analizamos que las resoluciones de los tribunales locales cumplan con los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, en fin, etc. Y otra cosa, yo creo que una duda que puede ser muy generalizada es que los tribunales electorales, o en específico el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
su única competencia es materia electoral. ¿No ven alguna otra circunstancia? No sé, por ejemplo, alguna situación mercantil, alguna situación civil, nada. Nada. Pero es muy multidisciplinario el tema electoral porque, por ejemplo, nosotros también conocemos de las controversias que vienen de los partidos políticos, Okay. la vida interna de los partidos políticos. Hasta hace algunos años, te hablo alrededor de 2001, 2002, los partidos políticos eran o decidían al interior de su vida cómo designaban candidaturas, cómo elegían a sus dirigencias. Y hubo un cambio de criterio en la sala superior que en aquel momento permitió que los partidos políticos o que los actos de los partidos políticos fueran revisables por el Tribunal Electoral. Y entonces, en eso, pues se abre una gran cantidad de temas porque hay cuestiones relacionadas con, sí, claramente discriminación, hay cuestiones de violencia de género, hay cuestiones vinculadas con fiscalización, el manejo de los recursos, también lo conocemos en las salas regionales de alguna manera. Entonces, es muy multidisciplinario el Tribunal Electoral, pero ciertamente controversias ni penales, ni civiles, ni mercantiles. Laborales sí, fíjate. Nosotros conocemos de juicios en materia laboral del Instituto Nacional Electoral, las determinaciones de despido que hay en el INE, si son recurridas o si son impugnadas por los trabajadores, nosotros conocemos en un juicio laboral directamente. ¿Y sus trabajadores del propio tribunal también pueden recurrir a esa misma instancia? No, hay dos mecanismos. Hay un mecanismo directamente en la propia institución, un mecanismo previsto dentro del propio reglamento interno del Tribunal Electoral, y hay un juicio que conoce la Sala Superior, una controversia en un juicio específico. Ok, eso está muy interesante porque creo que de esa competencia sobre juicios laborales muy poco se sabe. Entonces, que también estemos ahorita hablando de eso me parece muy interesante. Ahora, Alejandro, por favor, cuéntanos cuál ha sido tu mejor anécdota como magistrado o en tu vida general, perdón, en tu vida laboral en general. Mira, yo creo, la verdad es que haber sido juez de distrito es una experiencia inigualable. Digo, al día de hoy ya acumulo prácticamente 15 años como titular, 14 años de estar en funciones, y mi primera experiencia fue como juez de distrito en Guanajuato. Y ahí yo creo que viví 2 o 3 casos bien relevantes. Recuerdo mucho el caso de una familia que 2 menores necesitaban una operación y sus padres no llegaban a la aveniencia de dónde, o no llegaban al acuerdo de en dónde tenían que operarse. Y la demanda cursaba porque se estaba impugnando que un juez en Guanajuato había tomado la decisión de hacer una especie como de junta de médicos para una especie como de pericial para ver dónde se tenía que operar al menor, pero la operación era urgente. Y recuerdo que recibí a las partes y en aquel momento supe que tenía que hacer algo distinto y tomé la determinación de la suspensión provisional, vincular a los padres para que llegaran a un acuerdo y en dado caso de que no lo hicieran, fuera el Ministerio Público en apoyo con la Secretaría de Salud del Estado y el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, decidieran dónde tenían que operarse a los hijos porque era realmente urgente. Claro. Afortunadamente ese empujoncito a ambos padres les fue suficiente para que lograran el acuerdo que necesitaban. Fíjate lo paradójico que es la vida, Paco. Una determinación que terminó en una improcedencia porque el juicio terminó sin resolver nada. Esa medida intermedia, esa medida cautelar que yo adopté, ayudó para que esos niños, estoy convencido, les salvaran la vida. Claro. Y es que yo creo que esa es la importancia, o más bien la visión que deberían de tener todas las personas juzgadoras, de resolver realmente los problemas, ¿no? No irse o no, más bien dejar de atender los asuntos por cuestiones técnicas o cuestiones legales que al fin de cuentas a nadie le benefician. Cuando se hace de la manera en que tú nos estás comentando, realmente se puede ver un beneficio tangible, un beneficio que las personas pueden sentir y ver, sobre todo. Y creo que no hay mejor manera de que podamos explicar la función de un juzgador que con esa experiencia que nos acabas de platicar. Y la verdad es que cuando
asumes lo relevante que es tener el privilegio de impartir justicia a tus semejantes, cuando asumes ese compromiso, cuando tienes esa vocación, de verdad no hay nada que disfrutes más que siendo parte de la solución de un problema. Y al menos yo no recuerdo haber querido ser otra cosa. Mi padre fue magistrado y la fuerza de su ejemplo me llevó, a mí y a dos de mis hermanos, por cierto, me llevó o me arrastró a ser juez. Sí. Y lo he querido hacer toda la vida. Llevo ya 27 años de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación. Te decía, ya 14 de ellos como titular. Y en su momento fueron un par de exámenes de oposición los que tuve que presentar, el de juez de distrito y el de magistrado de circuito. Pero ahora pues las reglas han cambiado y claro, mi vocación me hace que yo siga buscando la posibilidad de seguir impartiendo justicia en este país. Claro. Ahora, qué bueno que comentas eso. Cuéntanos un poco más sobre este proceso que está en curso. Cuéntanos, no sé, por ejemplo, alguna propuesta o cómo las personas deben de ir a votar por ti el próximo 1 de junio. Gracias. Pues mira, es un ejercicio en el que todas y todos lo vamos a vivir por primera vez. Es muy importante que en la confianza de las personas esté el acercarse y participar en esta elección, porque finalmente es una elección en la que todas y todos estamos involucrados. Y pensar de qué manera la justicia puede transformar las vidas, creo que es algo muy importante. Pero sobre todo creo que hay algo muy importante, Paco, que a lo mejor no hemos alcanzado a transmitir. Y es que la justicia tiene como dos dimensiones. Una muy personal, que es aquella que viven las personas que van y o tienen que ir a litigar asuntos porque es su profesión o porque tienen alguna controversia o algún litigio directamente en alguno de los tribunales. Esa dimensión personal de la justicia es quizá la que le ha permitido a muchas personas tener la experiencia de convivir directamente con la impartición de justicia. Pero una dimensión que no está tan en la conciencia de las personas, y es esta dimensión colectiva de la impartición de justicia. Y es que si no hay una sensación de que la justicia se está haciendo, de que hay una impartición de justicia efectiva, se crea una percepción o una sensación de que es más fácil dejar de cumplir con la ley. Y esa parte es muy peligrosa. Sí. En cualquier lado es muy peligrosa. Entonces, yo lo que creo es, literalmente, habemos perfiles o habemos personas que nos hemos dedicado la vida entera a estudiar y a trabajar para tener la vocación de impartir justicia, ¿no? No cualquiera puede decir que lleva 27 años en el Poder Judicial o que lleva pues prácticamente 14 años de titular. Claro. Pero lo valioso en realidad de eso no es el tiempo que ha transcurrido, sino las experiencias que hemos vivido. Y es que yo te puedo decir, haber sido mecanógrafo, haber sido secretario, haber sido instructor en la sala superior, haber sido juez de distrito, ahora ser magistrado electoral, cada una de las experiencias me ha dado una nueva forma de visión. Y particularmente cuando yo era secretario, yo pensaba que ser titular era pues cambiarte la cachucha y ahora empezar a resolver cosas, ¿no? Y empezar... y eso en realidad, yo te puedo decir, aquella persona que cree que ha aprendido a ser titular por el hecho de haber sido electo en un concurso o haber sido... está lejos de eso. La experiencia de ser titular la aprendes todos los días. Y todos los días tienes una gran oportunidad de reconciliarte con tu vocación. Esto en realidad algunas personas lo vemos como un camino y no como una meta. Y en lo personal yo siempre he visto mi función como una forma de poder servir y ayudar a las personas. Por eso es que decidí participar en esta elección porque es mi vocación. Paradójicamente el derecho de las personas es mi vocación y yo estoy convencido de que puedo hacer todavía mucho para la impartición de justicia en este país. Muy bien. Digo, la verdad es que lo que tú comentas es algo que deberían considerar muchas personas que incluso ya llegan a ser titulares y se olvidan realmente de la función o de esa vocación que los llevó a ese lugar, ¿no?
Ahora te vamos a pedir que nos digas, por favor, algún consejo o cualquier otra cosa que le quieras decir a las personas que nos están viendo, sobre todo a los jóvenes, a la juventud, algún consejo sobre la vida laboral o sobre la vida en general. Adelante, por favor. Gracias, Paco. Mira, yo te diría, a la vuelta de estos años he aprendido varias cosas bien importantes, ¿no? La primera es que casi siempre cuando eres joven cometes el error, uno, de descuidar tu salud y de descuidar a las personas que quieres por un objetivo de competencia o un objetivo de lograr algo. Y ese es un gran error. Ni la salud, ni las personas que quieres se reponen. Entonces, el primer consejo que les diría es valoren el entorno de vida que tienen, porque ese es el que se va a quedar hasta el final. No tiene caso ser competitivo si en esta vida se va a ser infeliz. El segundo es, muchas compañeras y compañeros cometen un error constante de intentar, vamos a decirlo así en palabras coloquiales, apantallar o intentar quedar bien con el jefe o intentar, o con la jefa, ¿no? Y ese es un error. ¿Por qué? En realidad, cuando tú recibiste ya una oportunidad, cuando cursó por una decisión de tu jefe o tu jefa de invitarte a trabajar, ahora ya es una decisión de ellos que a ellos les corresponde respaldar. Esa oportunidad ya te la dieron. Tú tienes que hacer lo mejor para aprovechar esa oportunidad. Y de buena manera te lo digo, a quien debes impresionar y con quien debes estar mejor es con tus compañeros de trabajo. Porque el día de mañana las oportunidades vienen para tus compañeros de trabajo. Y yo te puedo decir, yo tuve la fortuna de tener grandes maestras y maestros en la materia electoral y sin duda alguna aprendí muchísimo de todas y todos ellos. Pero las oportunidades que me las dieron ellos. En algún momento fueron mis compañeros de trabajo y después fueron mis compañeros de estudio, después fueron mis compañeros jueces, y la vida nos ha ido poniendo en diferentes momentos, en diferentes responsabilidades. Pero sí te puedo decir, el secreto es la mística en la formación de equipos. Y por supuesto que allá afuera hay mucha gente que no cree en los equipos, que cree en sus propios, sus propios méritos o en sus propias, y son capaces de traicionar hasta a su madre, ¿no? Claro. Pero la realidad es que esas personas tienen un lugar destinado en el karma muy específico, y lo cierto está en que aquellas personas creen que haciendo eso tienen éxito o van logrando incluso escalar posiciones, cuando en realidad lo único que están haciendo es colocarse en una posición más alta para que el golpe sea más fuerte, ¿no? Sí. En este mundo no hay espacio ni camino para los traidores. Eso es lo único que te puedo decir. La lealtad es un valor indiscutible que debe existir siempre. Y el último consejo que yo diría es, como jóvenes, muchas veces, te lo dice quien en algún momento fue el secretario de Estudio y Cuenta más joven de este país, el juez de distrito más joven de este país, en muchas ocasiones, todo el mundo quiere hacerte creer que no se puede. Y si tú te crees que no se puede, estás hundido. Perdida, hundido, no hay forma en la que salgas de ese agujero. Pero si tú te lo crees que se puede y lo decretas y asumes un compromiso de lograrlo, no va a haber nadie que te detenga. Entonces, yo creo que las y los jóvenes tienen una gran oportunidad en este país y bueno, pues a quienes llevamos un camino andado también nos toca aprender muchísimo de ustedes. No, hombre, te agradecemos mucho todo tu tiempo, todo lo que nos has comentado. Y pues bueno, aquí en este espacio en Democracia para Dummies siempre serás bienvenido. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Gracias.